24 horas, y así es en el reino de los cielos. Y nos unimos a esas voces desde este lugar para levantar nuestra voz y nuestro corazón a ti, Señor, y declarar tu santidad. Y declarar, amado Señor, la necesidad que tenemos de tu palabra, la necesidad que tenemos, Señor, de tu alimento espiritual. Hemos venido con hambre y sed de ti. Y te doy gracias, amado Señor, porque en tu palabra está escrito claramente que cuando pedimos, tú respondes. Y nuestro clamor hoy es para que hables a nuestro corazón y para que sigas perfeccionando, Señor, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. La buena obra, dice la palabra, no es una mala obra, es una buena obra. Y que la sigas perfeccionando, Señor, a través del poder de tu Espíritu y a través del alimento que nos das cada día. Te doy gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás en el poderoso nombre de Jesús, porque estamos seguros que de este lugar nos salimos igual a como hemos llegado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a nuestro segundo servicio familiar, nuestro segundo servicio dominical. Y les decía a los hermanos en el primer servicio, hoy vamos a ver la vida, el testimonio de 3 reyes, específicamente de Judá, que a través del testimonio de estos hombres podemos identificar toda la palabra de Dios. En sí misma es un testimonio y podemos identificar las cosas que debemos y que no debemos hacer. Cuando otras personas han pasado por situaciones y nos damos cuenta nosotros que el resultado de sus decisiones fue malo, que no fue bueno, entonces ahí podemos decir, eso que está haciendo esa persona ya ha aprendido algo, he aprendido lo que no se debe hacer. Y toda la palabra de Dios, cada uno de los que está en la palabra de Dios, de esos testimonios de fe y también de falta de fe, testimonios de obediencia y también testimonios de desobediencia, nos muestra lo correcto y lo incorrecto. El Señor ha dicho en su palabra, hay 2 caminos, el camino del bien que conduce a la vida, el camino del mal que conduce a la muerte. Se habla también de estos caminos como el camino de la obediencia, el camino de la desobediencia. Así que nosotros, hermanos, somos llamados a tomar decisiones. ¿Y cuál es la decisión? O caminamos con el Señor o caminamos en contra. O caminamos muy cerca al Señor o caminamos muy lejos del Señor. El título de este segundo mensaje es permanecer en Él. En el primer mensaje hablamos del rey Amasías, y el rey Amasías, dice la palabra de Dios por allá en el segundo libro de Crónicas, dice que hizo lo recto delante del Señor, pero no con un corazón sincero, pero no con un corazón perfecto. Es decir, que nosotros podemos hacer cosas que en apariencia sean correctas, buenas, pero si la intención de nuestro corazón no está alineado con el Señor, pues esas obras de poco o de nada sirven. Y la mayoría de las personas hoy nos dejamos llevar más por lo que hacemos que por la intención genuina de nuestro corazón de conocer a Dios, de obedecer a Dios y de caminar en su palabra. Allí vimos con el tema de Amasías, cómo este hombre, después de ser un hombre llamado por Dios y de recibir una victoria tremenda, muy rápidamente se olvidó del Señor. Y ahorita vamos a ver y vamos a ir hacia atrás a otro de los reyes de Judá, a su padre, Joás. Pero antes quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, al Salmo 103. El Salmo 103, el versículo 1 y 2 dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si miramos la palabra de Dios, también nos hace un llamado bastante claro y concreto, y es nunca olvidarnos del Señor. Pero hermano, usted podría decir, pero yo no me olvido de Dios nunca. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios tiene poder. Pero cuando habla de no olvidarse es no dejar a un lado su palabra, no olvidarnos de las grandes y maravillosas
y poderosas obras que el Señor ha hecho en nosotros y a través nuestro, no olvidarnos cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque yo puedo decir todos los días que no me olvido del Señor, que sé que es real, que sé que existe, y sin embargo vivir una vida apartada del Señor. El salmista David lo dice aquí de esta manera: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser. ¿Recuerda usted qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo estábamos haciendo ahorita en un cántico, pero debemos hacerlo en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas y vamos a ver a Joás. Primer rey que vimos fue Amasías. Ahora vamos a ver a su padre. Amasías, como le decía hace un momento, aparentemente hacía lo correcto, pero no tenía un corazón sincero. Y la falta de tener un corazón sincero e íntegro delante del Señor lo llevó a confiar más en él mismo, en la fuerza de los hombres, y rápidamente olvidarse del Señor y empezar a adorar los ídolos. Ahora, ¿quién era su padre? Capítulo 24 del segundo libro de Crónicas nos va hablando de Joás. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged el dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hicieran un arca en la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarlas. Hermano, aquí vemos acciones correctas. Se pidió una ofrenda, se quería volver a llevar el templo y todo lo que en el templo había, que había malgastado y dañado no solamente a Atalía, sino a sus hijos. Atalía era la abuela de Joás. Resulta, mi hermano, que este hombre, lo que podemos ver en esta acción es una acción correcta y clara, y Dios estuvo ahí y respaldó. Apenas se habló de traer la ofrenda, la gente con gozo trajo la ofrenda. Pero igual que en el caso de Amasías, que la palabra de Dios nos dice de entrada lo que estaba mal en él, dice que Amasías hizo lo recto, pero no con un corazón perfecto. En el caso de Joás también nos muestra algo, y es: hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Es decir, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, mientras estuvo viva una persona que empujaba e impulsaba a este hombre ¿a qué? A hacer lo correcto. Es decir, que era una buena influencia. Joiada no solamente era el sacerdote, Joiada salvó la vida de Joás cuando era un niño y cuando su misma abuelita quería acabar con todo el mundo para quedarse con el trono, hermano. Entonces, este muchachito creció, pues era rey, hermano. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 7 años, era un niño. Entonces era guiado en ese entonces por un sacerdote, por un hombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes están ahorita en su servicio, lástima que no se quedaron aquí, y muchas veces las madres, los papás, las mamás oran por sus hijos, y mientras ellos están bajo una cobertura, una influencia correcta, digámoslo de esta manera, caminan tomados de la mano del Señor por la influencia directa de la persona que es un instrumento en las manos de Dios.
Pero ¿qué pasa cuando esa persona no está? ¿Qué pasa cuando no está esa influencia? ¿Qué pasa cuando ya decimos, no se metan en mi vida, yo quiero, yo sé hacer y yo voy a hacer las cosas a mi manera? Hermano, este era el 9º rey que hubo en Judá. Joiada no solamente era el sacerdote, era familiar de él, lo protegió de la matanza que hizo Atalía, y este respaldo de Dios, mientras este hombre permaneció con el Señor, nos muestra 2 cosas, que es hasta lo que leímos ahorita. Hubo un auge, la nación prosperó, se levantó la nación. Y el auge iban 2 cosas, por allí dice una de las cartas de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay gente que separa las cosas. Hay gente que piensa que la vida espiritual es una y que mi vida, algunos lo dicen de esta manera, secular es otra. Entonces, cuando yo separo la vida espiritual de todo lo demás que hago, mi vida espiritual es los domingos, mi vida espiritual es en las madrugadas cuando oro, cuando hago un devocional, pero el resto del tiempo lo dedico a hacerlo a mi manera. Cuando yo separo estas 2 cosas, entonces estoy mostrando qué es lo que realmente hay en mi corazón. Porque yo creo que, y mirando aquí la cara, hermano, no sé, usted me dirá, aquí vivimos 2 vidas o una. Usted separa las 2 cosas. Muchas veces yo hago la pregunta, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? En lo secular, me dicen a mí, me contrapreguntan. En lo secular, ¿usted tiene 2 vidas o tiene una vida? Una. Entonces, así sea su trabajo secular, no es que tenga una vida apartada usted de Dios, sino que el mismo principio bíblico y espiritual lo aplica en todo lado. ¿Dónde aplicamos nosotros la teología? Por eso aprovecho para hacerle la invitación a todos de la escuela de teología. ¿Quién debe estudiar teología? ¿Los que tienen un llamado al pastorado? No, todo cristiano debe estudiarlo, porque vamos a profundizar en la escritura, en el conocimiento de Dios, porque donde ponemos en práctica la teología, ¿dónde es? En nuestra cotidianidad. Ahí es donde se pone en práctica. En la iglesia venimos a servir, predicamos, cantamos, recibimos, sabemos cómo es el orden, pasaron 2 horas y hasta luego cada uno para su casa. Pero la teología realmente se vive como padre, se vive como esposo, se vive como hijo, se vive como vecino, se vive como empleado, se vive como jefe, se vive en los negocios, se vive en absolutamente todo. Entonces, no separe las 2 cosas, porque van unidas. Y es más, todo lo que llamamos nosotros la vida secular y el éxito o las victorias que hay en la vida que llamamos secular son el reflejo de nuestra vida espiritual. Entonces, todo lo que ocurre en lo espiritual, hermano, se refleja en todo cuanto usted emprende y en todo cuanto usted vive. ¿Cómo está su relación con Dios? Yo voy a poner un ejemplo aquí con el matrimonio. El matrimonio es el reflejo o la representación de la relación de Dios con su iglesia. Entonces, cuando hay hombres o mujeres que en el matrimonio se la pasan peleando, groseros, diciéndose cosas terribles, y vienen a la iglesia y consejería y se victimizan y culpan al otro por esto, por lo otro, y están en unos conflictos que tienen que ver más con el ego y con los caprichos del corazón, y uno jala para un lado y el otro jala para el otro, están reflejando su relación con Dios. El matrimonio está ahí reflejando su relación con Dios, porque por eso el Señor estableció el matrimonio de esa manera. Y lo lee usted. El apóstol Pablo lo explica muy bien en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el versículo 22 en adelante, para que lo lean en casa. Entonces, mi hermano, todo lo que nosotros vivimos, ese éxito o esa bendición de Dios en cuanto emprendemos en las cosas que hacemos, es el reflejo de la vida espiritual. Este hombre, guiado por un sacerdote, guiado por una influencia espiritual que le enseñó desde muy pequeño a que pusiera a Dios en el centro de todas las cosas, este hombre llevó a la nación a un auge económico y espiritual, hermano. Las 2 cosas crecían. Primero crecía lo espiritual y lo otro va creciendo. ¿Qué dice Mateo 6:33 por allí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas son añadidas. Entonces, mi hermano, para un cristiano maduro, para un cristiano sabio,
inteligente para un cristiano que quiere vivir esa vida plena y abundante que el Señor dice en Juan 10:10 que ha traído para nosotros, pues es un cristiano que permanece en la palabra y que tiene la palabra de Dios como el centro de su vida, y él crece espiritualmente, su familia, su vida, su empresa, la congregación crece espiritualmente. Inmediatamente hay un auge también en todas las áreas. Y eso fue lo que pasó con Judá. La gente, dice la Biblia, que cuando este hombre llamó al sacerdote y le dijo, sean diligentes ¿en qué? En pedir las ofrendas. Si usted mira atrás, los reyes que venían habían llevado a la nación a crisis, pero en este momento ya no había crisis. ¿Por qué? Porque el Señor volvió a ser el centro, volvió la adoración a Dios. Aunque algunos se quedaron por allá extraviados, el Señor volvió a ser el centro de la nación, y entonces todos empezaron a prosperar. Y ese tema de la ofrenda no está allí gratuito. Cuando Él le dice a los sacerdotes, a Joiada, dígale a los sacerdotes que sean diligentes. ¿Diligentes qué? Vamos a reconstruir, vamos a volver a equipar la casa de Dios, vamos a volver el culto al Señor. Dígale a la gente que den de lo que tienen y que bendigan. Dice la Biblia que lo hicieron de manera generosa y de manera abundante. Mire a lo que llevó a la nación. Ya la gente no estaba ni en pobreza ni en escasez, que eso es lo que sucede cuando adoramos ídolos. Ahora la gente tenía la posibilidad de dar. Y dice la palabra de Dios que trajeron gozándose, dice el versículo 10, todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Qué vino primero? Lo espiritual, y eso jaló el resto de la nación. Pero ¿qué sucedía, mi hermano? ¿Cuál sería lo bueno? Pues que todas las cosas estaban funcionando bien. Se levanta la nación, Dios está con ellos, pero bien lo dice desde el versículo 2, había una influencia, pero murió. Dice la Biblia en el versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando él murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho con Israel y con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron. Subraye esto en su Biblia, porque más adelante, cuando hablamos de Amasías esta mañana, también por allí en el versículo 20 sucede lo mismo. Mas ellos no los escucharon. El Señor nos ha dado a todos nosotros todo lo que necesitamos, y no estoy hablando de cosas materiales. Todo lo que usted y yo necesitamos, mi hermano, en nuestra vida es la presencia del Señor. Y clamamos por esa presencia del Señor. Si Él está con nosotros, hermano, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, dice el salmista. Pero mi hermano, la presencia de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. El conocimiento de Dios y de su palabra nos permite a nosotros mirar adentro nuestro algo, y es que fuimos creados con un propósito, y que el Señor nos dio dones, talentos, y puso en nosotros una cantidad, un potencial enorme. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Cada uno desde diferentes lugares, unos predicando, otros como empresarios, otros como profesionales, en cada área, que haya gente de Dios en cada lugar, y el Señor ha dado ese potencial. Y en ese potencial se manifiesta el poder de Dios para ver milagros y para predicar la palabra de Dios, para transformar una nación, una ciudad. Dice en el libro de los Hechos, estos eran los que trastornaban las ciudades, el mundo. Y a eso estamos llamados nosotros como iglesia. Si yo no tengo conocimiento de eso, pues cuando estamos en el mundo, ¿qué hacemos? Yo solito, y yo la saco adelante, y yo meto la cabeza y miro cómo hago, y yo soy echado para adelante, y yo me levanté solo. Siempre estamos hablando de esa soledad, aparente soledad. Pero cuando ya conocemos del Señor, nos damos cuenta que hay un potencial dentro nuestro,
que unido a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se convierte en la fe que nos fortalece y que nos permite llevar a cabo una tarea. Y cuando nosotros estamos llevando a cabo la tarea de Dios, nos damos cuenta, vuelvo a tomar Mateo 6:33, y es que todas las cosas son añadidas. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, permanecemos en la fe y caminamos en esa verdad. No hay quien lo detenga. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo por allí en la carta a los Romanos. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy en apariencia porque alguien me está hablando y está influenciando mi vida, pero un día esa persona ya no estuvo, porque se murió Joiada? Y lo que hizo este hombre fue ¿qué? Recibir otros líderes que le dijeron: venga, seamos amigos, unámonos, seamos grandes, todo esto, y vamos a traer a nuestros dioses. Y él, que había sido el instrumento para llevar a la nación a una prosperidad y a una restauración económica y espiritual, ahora fue el instrumento para llevarla a la idolatría, hermano. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto que le sucedió a este hombre, Joás, es lo mismo, mi hermano, que sucede hoy en día. Si no hay alguien que nos esté diciendo, lo hacemos. ¿Hacemos lo que Dios nos manda? No, no lo hacemos. Hoy en día, en muchos hogares, hermano, si no oran todos juntos, nadie ora. De pronto está la mamá por allá, insistiendo: hagamos el devocional, oremos. ¿Y el resto está qué? Dispersado. Ay, bueno, está bien, vamos a venir a orar con la mamá. Qué pereza, pero apúrele, no se demore. Y se hace el devocional, y se les enseña, y se explica la palabra, y por la influencia de una persona se hace lo correcto, pero no de corazón. Y el problema cuando no se hace de corazón es que nuestro corazón empieza a irse tras los caprichos y los deseos. Es decir, que cuando ya no está quien nos llevaba por buen camino, ahora nos vamos por cualquier camino. Y lo que había sido un momento de bendición, lo que había sido un momento de prosperidad en toda área y en todo nivel, ahora se convierte en un tropiezo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel? En el capítulo 2, versículo 30, cuando se habla del pecado de los hijos de Elí. Dice la Biblia: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, la Biblia es muy clara, hay pasajes muy tremendos en el Nuevo Testamento. Jesús habla de recoger o desparramar, que lo compartimos esta semana en la emisora. El que no es conmigo, contra mí es. Así de sencillo, hay dos bandos, esto es una guerra espiritual. ¿Somos instrumentos y soldados de un bando o somos instrumentos y soldados del otro bando? ¿Quién decide cuál bando tomar? Usted y yo. El Señor no nos va a imponer absolutamente nada. Yo les contaba aquí el jueves, hermano, en la predicación que estuvimos hablando de la oración, y le decía a los hermanos: hay algo que el Señor no puede hacer y nunca va a hacer, y es perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Y por ende, el Señor no va a salvar a alguien que no quiere ser salvado. Así de sencillo. Por eso, aunque el propósito es el plan de Dios, que ninguno se pierda, muchos se han perdido y muchos se van a perder. Porque el Señor envía su palabra a través de la Biblia. Yo creo que en la casa de todos nosotros hay una Biblia, pero ¿qué tanto la leemos? ¿Qué tanto la estudiamos? Y ustedes están aquí porque vienen a recibir palabra de Dios y escuchamos la radio o escuchamos, hoy tenemos la oportunidad de por las redes sociales de escuchar diferentes pastores, hermano. La palabra de Dios está corriendo. La palabra de Dios, el Señor nos está alimentando de la palabra de Dios. Pero aceptarla o no aceptarla es únicamente decisión nuestra. El Señor no nos obliga ni nos impone la palabra. Lo que quiere decir este pasaje que estamos compartiendo, Joás, volvamos a él,
hizo lo recto ante los ojos de Jehová mientras Joiada estuvo, porque no era de corazón. Era lo correcto. Lo decía también en el primer servicio. Voy a la iglesia, no fallo culto, oré, estoy sirviendo, predico, estoy cantando. Hermano, la gente hoy piensa que ese acto en sí mismo es su vida cristiana. Pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Realmente qué es lo que está buscando? ¿Está agradando a Dios con un corazón agradecido, haciéndolo agradecido? Porque, hermano, el Señor a nosotros no lo necesita. En un suspiro nuestro, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo podría ser convertido. Los pastores y los evangelistas, ¿para qué? Él podría hacerlo. Él podría hacer todo lo que quiera en el corazón de cada persona. Y sin embargo, sigue contando con nosotros para que compartamos la palabra y nos da libertad para elegirla. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pablo le dice a los corintios, en un momento, por allá en 1 Corintios, en capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, Pablo dice, examínense. A veces examinamos a otro, es muy fácil examinar al otro, muestra a ver qué hizo, qué no hizo. Pero ¿cuántas veces pasamos tiempo con el Señor y nos examinamos nosotros y abrimos la palabra de Dios como un espejo? No estoy buscando, Dios, dame una palabra para mis hijos que están rebeldes. Dios, dame una palabra para mi esposo. Dios, dame una palabra para el vecino. Dios, dame una palabra para fulanito de tal. No, estoy diciendo a mí, háblame a mí. Muéstrame si hay cosas que yo no veo. Muéstrame si yo estoy caminando en tu propósito o definitivamente no. Muéstrame, que tu palabra sea ese espejo espiritual donde yo pueda ver lo más profundo de mí. Porque esa es la manera de reconocer que nosotros todavía necesitamos del Señor. Porque las buenas obras, acciones, como las que hizo este hombre, llevan a muchos a una falsa seguridad. Como llevo tanto tiempo haciéndolo, ya no necesito ni orar. Ya no necesito apartarme con Dios. Llevo tanto tiempo haciéndolo, sirviendo, predicando, yendo a un lugar, yendo a otro, alabando, cantando. Llevo tanto tiempo haciéndolo que ya lo hago mecánico. Más bien me fijo en lo externo. ¿A qué hora nos vemos? A las 6 de la mañana, listo. 6 de la mañana en punto estoy allá. ¿Qué ensayamos? ¿Cuál canción vamos a cantar? Esta. Muestra a ver una predicación. Rápidamente saco una predicación porque conozco la Biblia. Listo. ¿De qué horas a qué horas vamos? Este es el servicio de 9 a 11 de la mañana. Listo. Aquí hay un relojito. Vamos a terminar a tal hora. Salimos. Ya. Serví a Dios. Y en todo ese proceso, ¿qué era lo principal? Buscarlo a Él, para que Él se glorifique, para que hable a nuestra vida, para poder transmitir. Hermano, y lo hemos dejado a un lado. Por orgullo, porque somos malos administradores del tiempo, porque tenemos nuestro corazón en los ídolos, en otro lugar, porque le dedicamos más tiempo a otras cosas. Pueden ser muchas las razones. Pero lo que sucedió aquí nos muestra que cualquiera de nosotros en un instante puede ser confundido. En un segundo. El que esté firme, pilas, sigas examinando, ore, mire que no termine cayendo. Eso nos dice la palabra. Terminaron cayendo, sigamos adelante. Versículo 19. Y envió el Señor profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantasteis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, y esto es tremendo: Jehová lo vea y lo demande.
A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria y vinieron de Judá a y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Hermano, una caída rápida. Esto es como lo que vemos, esas figuritas de dominó. ¿Cuánto se demoran en armarlo y cuánto se demoran en caerse? Eso fue lo que pasó con este hombre. ¿Qué vino? Derrota. ¿Qué vino? Lo saquearon. ¿Qué vino? Enfermedad. ¿Qué vino? Opresión. Y todas estas cosas vinieron porque se olvidó de lo que el Señor había hecho. Porque mientras no estuviera Joiada, en su corazón no había la intención de adorar al Señor. Todo esto le ocurrió porque no tuvo misericordia, como lo había tenido el padre de Zacarías, Joiada, con él. Porque cuando una persona está en error, va a culpar a todos menos a él. No va a reconocer su error. El que es ciego espiritual no quiere reconocer su ceguera. ¿La molestia es con quién? Con el mensajero. El mensajero será el malo. El Señor envió profetas, no los quisieron oír, envió al hijo de Joiada. De pronto usted pues es más cercano a él, dígale. Y este hombre no lo quiso oír, y no solo eso, lo mataron. Al que hable hay que silenciarlo. Quizás usted diga, oye, pero pastor, está exagerando un poquito. La Biblia, por allá en el Evangelio de Mateo también, cuando el Señor nos habla, ese sermón tremendo, capítulos 5 y 6, conocido como el del monte de las bienaventuranzas, Él empieza a hablar de lo que es la gracia de Dios, y Él habla de los pecados hacia afuera, pero Él dice, ¿oyeron ustedes que fue dicho este pecado? Pues yo les digo, y Él va al nacimiento, a la raíz del pecado, es decir, a nuestro interior. Y en ese caso, Él está diciendo, ¿oyeron que fue dicho que al que le quite la vida a uno del pueblo, será considerado un asesino y tendrá que ir a juicio? Pero yo les digo que aquel que aunque sea hable y aunque sea le diga tonto, es como si le estuviera quitando la vida. Entonces puede que aquí muchas personas me digan, pastor, usted está exagerando, porque nosotros no hemos mandado matar a nadie. ¿Cómo se le ocurre que mataríamos a la persona? Pues yo le digo que sí ha matado a alguien. ¿Y sabe cómo? Con la lengua. Cuando el mensajero no es de mi agrado, el mensaje que me está dando. Cuando viene esa persona y de pronto yo estoy en error, yo estoy en pecado, no quiero oír la voz de Dios, ya no quiero la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en un momento mi corazón se fue tras los ídolos, que fue lo que ocurrió aquí. Entonces, como mi corazón está con los ídolos, la gente me habla, me dicen y yo no quiero escucharlos. Pero de pronto viene alguien con autoridad espiritual y me dice, hermano Diego, ponga de pilas, porque lo que usted está haciendo no es correcto y está mal en esto, esto y esto. Mientras esta persona me está hablando, se enciende la ira. Y yo digo, ¿y este que se creyó en decirme todo esto? No es el problema de él, es el mío. Este se creyó mejor que yo, quién sabe cuántas cosas. Termina de hablarme, quizás no lo apedreé, pero me voy para la cafetería a tomarme algo con los hermanos. ¿Y qué es lo primero que hago? Empiezo a hablar mal de la persona. Porque quiero que, una de las trampas del enemigo, quiero socavar la autoridad espiritual con la que él vino. Entonces quiero quitarle esa autoridad. Oiga, ¿y si sabían que ese sinvergüenza? Y yo lo vi, y empiezan las calumnias, la habladuría, el chisme, empiezo a hablar mal de la persona, a expresarme mal de él. Y la verdad, hermano, hay muchos que no solamente tontos, sino de ahí para arriba le ponen más colorcito a la cosa.
Pero la Biblia dice que así yo le diga tonto ya es como si lo hubiera matado. Entonces sí, hermano, sí estamos haciendo lo mismo que este hombre. Apedreamos a la gente que nos habla la verdad. Porque una persona que está en la mentira no quiere recibir la verdad. Porque la verdad trae libertad mientras la mentira esclaviza. Entonces utilizo mi lengua como un arma. Entonces utilizo las palabras como un arma. Entonces empiezo a dividir y empiezo a hacer una cantidad de cosas que fue lo que hizo este hombre. Cuando moría, Zacarías, él le entregó al Señor. Jehová lo vea y Jehová lo demande. Y lo demandó el Señor. Hoy tampoco pasa lo mismo, dirán algunos. Sí, hoy también pasa lo mismo. Lo que sucede es que nosotros, para sentir que no estamos mal en nuestras opiniones o en lo que hemos hecho, pues tenemos un culpable. Pues, ¿cómo no? Si somos cristianos, ¿a quién le vamos a echar la culpa de todo? Al diablo. Y los que se la pasan echándole culpa al diablo de todo, absolutamente, no es que el diablo sea bueno, no le voy a decir que el diablo es bueno. Pero su poder fue anulado en la cruz de Calvario. Entonces, ¿cómo tiene tanto poder para mandarme a hacer lo malo? ¿De dónde tanto poder para maldecirme el diablo si la Biblia dice nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿De dónde tanto poder para obligarme a pecar cuando el Señor ha dicho que el acta de los decretos fue anulada? Entonces yo todo el tiempo digo el diablo. Me están haciendo brujería. Los brujos existen y hacen daño. Pero yo no necesito que un brujo me lance una maldición cuando por mi desobediencia yo vivo consecuencias. ¿Para qué voy a necesitar que un brujo me venga a lanzar una maldición si mi propia vida de desobediencia ha cerrado los cielos? ¿Para qué me invento que hay tanta gente que me tienen envidia? Es que me están atacando, es que no me quieren. Yo no necesito que haya gente que me diga que no me quiere o que me hagan algo o que me envidien. Mi propia desobediencia me lleva a vivir consecuencias. Este hombre terminó enfermo. Este hombre fue muerto. Conspiraron, lo traicionaron. Pero era un hombre que empezó su vida, vuelvo a leerlo, el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces Dios es malo, en ninguna manera. Usted puede hacer cosas buenas, hermano. Usted puede tener buenas obras. Usted puede ser una persona responsable. Pero si su corazón no está alineado con Dios, hermano, eso no lo exime a usted de las consecuencias. Pero Señor, ¿cómo van a venir las consecuencias? Si yo fui a la iglesia y me prediqué 3 mensajes y eso no es tan fácil, Señor. El Señor puede predicar 50. Y Dios utiliza personas. ¿Cómo entonces Dios, dicen algunos, respalda a los que hacen mal? Si usted mira la Biblia, el Señor utiliza al que sea hasta una burra, bro. El Señor utiliza reyes que no eran creyentes para que se cumpla su voluntad. El Señor endurece el corazón de Faraón, luego deja salir a su pueblo y luego le vuelve a endurecer el corazón. La unción es santa si el vaso está sucio. Dios obra por el que se cumpla su palabra y el bien general. Particularmente a cada uno de nosotros, lo que al Señor más le interesa es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Si seguimos midiendo todo por lo externo, diríamos yo estoy bien. ¿Por qué nos mentimos de esa manera, hermano? Hay hogares que se están destruyendo y de pronto ante todo el mundo decimos yo estoy bien. Muchas veces he puesto el ejemplo aquí, en las redes sociales. Cuando hay alguien que, mejor dicho, todos los días publica, mi esposa, oye, te bendigo, mi amorcito, feliz día, feliz no sé qué, todos los días por las redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que en vivo y en persona ni la saludo, hermano. Ahí le dejé un mensaje para que lo vean en su red social. Apariencias.
Hogares se destruyen. Ministerios están más secos que, mejor dicho, los huesos secos. Porque nosotros pensamos que la acción es cumplirle a Dios. Pero el propósito del Señor es que usted y yo permanezcamos en Él. ¿Qué dice por allá el Evangelio de Juan 15:5? Porque apartados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué cree usted que puede hacer apartado de Dios? Yo se lo digo, nada, absolutamente nada. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Hacemos lo recto ante los ojos de Jehová en la iglesia porque está el líder o el pastor, el joyada del momento? ¿O en la casa porque mi papá o mi mamá insisten en el asunto? ¿O en un lugar donde sé que hay una autoridad, ahí hago lo correcto? Como que necesita policía, hermano. Yo lo voy a hacer un tema como empresario. En un colegio, mi hermana que está en un colegio. Eso es una vocación muy tremenda. Tiene usted 30 muchachitos, preadolescentes o adolescentes en un salón. Ay, Dios mío. Con 12 sacan canas, imagínese, con 25, 30. El profesor da la espalda y ni siquiera ha terminado de dar la vuelta y estos ya enloquecieron. Pero son adolescentes, preadolescentes, niños. Pero como empresario les digo, muchas veces yo llamo la atención en el trabajo. Y yo les digo, yo no puedo creer que gente adulta tenga que tener un policía. Lo digo como trabajo, como en la parte laboral. Pues en la espiritual sí que menos, hermano. ¿Cómo usted necesita un policía? Usted necesita un policía que el pastor vaya y le pase revista todos los días a su casa, a su trabajo, y muestre a ver cómo está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque mientras no esté la persona a la cual yo siento que le debo portarme de una manera, entonces me voy tras los ídolos. Eso es tener el corazón lejos del Señor. Jesús citó una palabra escrita en el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cómo está su corazón? ¿Necesita usted el policía? Nadie me está viendo. Aquí no hay cámaras. Las visitas de los novios. Ya se durmieron los papás. Estoy en el parque y quién sabe dónde está. Estoy bien. ¿Cómo va en el colegio? ¿Cómo va en la universidad, hijo? Bien. Está ganando tiempo porque después se lleva una sorpresa ese hermano. ¿Cómo está su vida espiritual? Cada uno examínese. ¿Cómo está con Dios? Cuando nadie lo está mirando, ¿qué páginas ve? Por favor, abran los celulares. Nadie está viendo. Que no haya una cámara por ahí. ¿Qué ve en su computador? ¿Qué hay en su mente? Usted puede estar escuchando a alguien en su mente lanzando todo el veneno que quiera lanzar. ¿Qué hay en su mente, en su corazón? ¿Cómo es su relación con Dios? Eso es solo entre usted y Dios. Pero los frutos se ven. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Qué pasa si le ofrecen a usted ganancia deshonesta? ¿Quiere ganarse 100 millones de pesos, Rosenberg? Fácil, facilito, por debajo de la mesa, tan. ¿Cómo reacciona? ¿Se los echa al bolsillo? ¿O dice no? ¿Por qué? Porque el Señor está viendo lo que está haciendo. Pero como no pasan cosas, decimos por ahí, espectaculares, aquí estoy, no me he caído muerto, todo está bien. ¿Todo está bien? Mira lo que le pasó a este hombre.
A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y Jerusalén y destruyeron en el pueblo todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Quedó en la ruina, donde había tanta prosperidad. Todos los que lo rodeaban se fueron al piso. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová los entregó en sus manos a un ejército muy numeroso. No había quien los ayudara. Y los que vinieron fueron, hermano, que no les hacían cosquillas y terminaron destruyéndolos. Porque ya no había quien los librara de la mano del enemigo. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, le quitaron todo, le derribaron a sus más cercanos, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Quedó hasta enfermo. Hay algunos que andan enfermos. Ya no duermo, no tengo paz, agobiados, oprimidos, a toda hora amargados. Tremendo. Y luego de todo eso, por haber matado al hijo de Joiada y por no haber tenido misericordia, conspiraron contra él y lo mataron. Un triste final para alguien que comenzó su vida muy niño, muy joven, con una buena influencia. Pero un día no es sino que se muriera, que ya no estuviera el que lo guiaba y se volvió loco. ¿Cuántas personas hoy en la cárcel? ¿Cuántas personas hoy en problemas demasiado graves? Todo está bien, pastor. ¿Cómo está? Bien, bendecido. Pero su hogar se terminó, hermano. Sus hijos se afectaron. Está bien. En la economía, hermano, está con opresión. No tiene paz. Está bien. Seguro que está bien. Sí, estoy bien. Que no le pase como a este hombre, hermano. Esa es la oración. Voy a terminando con esto para orar. Carta a los Gálatas, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Hermano, ojo, que en un día usted esté haciendo todo lo correcto, sirviendo, caminando con el Señor y vaya terminando en la carne. ¿Cómo le llama a estos? El apóstol Pablo dice, los que se soltaron de la gracia. Van a la iglesia, reciben palabra, sirven, amén, aleluya, gloria a Dios, pero se soltaron de la gracia. Hermano, ¿por qué soltarnos de la mano del Señor? Dice él, ¿qué fue lo que les fascinó? ¿Qué fue lo que atrajo su corazón? ¿Qué fue lo que les ganó en su corazón? ¿Cuáles son los ídolos hoy en día? Muchísimos. El ídolo no es solo una imagen que usted compró en el mercado. Los ídolos usted los levanta en su corazón. Les decía en el primer servicio, hermano, la gente se convierte en idólatra porque pone su adoración y dedica su tiempo a algo. El trabajo es una bendición, pero usted puede convertirse en esclavo del trabajo. Yo muchas veces le he dicho a empresarios, yo soy empresario, y yo le digo, usted no es empresario, usted tiene mal el concepto de empresario. ¿Por qué? Porque usted dura 7 días, 18 y 20 horas al día. Eso no es ser un empresario. Eso es ser un esclavo. Y eso es no tener fe. Le hace el Salmo 127. Porque si el Señor le dio a usted un don, le dio responsabilidades, tiene una familia,
Y usted no puede dejar a su familia por el ídolo, pero muchas veces deja a la familia por el ídolo. Su relación con Dios. ¿A quién adora? ¿Al ídolo o a Dios? Todo tiene que ver con la adoración. ¿Dónde está su corazón? Dice la Biblia. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. ¿Qué es lo que usted atesora? ¿Cuál es su deseo? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe. ¿Y qué fueron? Traspasados de muchos dolores. Es decir, se enfermaron. Se enfermaron. ¿Cuánta gente hay enferma hoy? ¿Cómo está? Bendecido. Y tiene un estrés que lo tiene muerto, hermano. No está bendecido. No, pero tengo dinero. Sí, pero hay otros que no están tan estresados como usted y le aseguro que les alcanza para más porque están con Dios. Los ídolos nos llevan a nosotros a darle la espalda al Señor. ¿Necesita usted un policía al lado? Qué mal si necesita usted un policía al lado. No es que venga mucha gente en contra suya. Y créame que esto que le escucho a muchas personas es que me tienen envidia. Yo no sé qué le podría envidiar a alguien, a una persona que está enemiga de Dios. ¿Qué le puedo yo envidiar a una persona que va en caída libre con el Señor? Nada. Nada. Es más, yo no quisiera estar en su lugar. Yo no quisiera estar en el lugar de alguien que le dé la espalda a Dios y que suba lentamente y luego se descuelgue, mejor dicho, hermano, en un suspiro. Este hombre hizo lo recto mientras tuvo el policía al lado. Y el policía murió y se enloqueció. El deseo y la oración de esta iglesia, hermano, es que uno, usted no necesita el policía al lado. Y dos, que nunca se olvide, como empezamos en el Salmo 103, de las bendiciones de Dios en su vida. Yo le voy a invitar que incline su cabeza. Hemos visto hoy 2 reyes, en el tercero vamos a ver otro y seguimos hacia atrás. La Biblia y la vida de cada uno de los personajes de la Biblia es un testimonio vivo que habla nuestras vidas hoy. Hace mucho tiempo existieron Amasías, hace mucho tiempo existió Joás, pero la raíz en los corazones sigue siendo la misma, pase el tiempo que pase. Olvidarnos de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, porque sé que tú hablas a nuestro corazón con un propósito. Cuando nos llamas, cuando nos exhortas, amado Señor, es a enderezar las sendas, es a corregir. Tu misericordia es nueva cada mañana, así está escrito. Y por eso, Señor, tú nos llamas a corregir todas aquellas cosas que deben ser corregidas. Cuando decidimos gobernar nuestra vida a nuestra manera, y ya lo vivimos antes de conocer del Señor, hermano, empezamos a tomar decisiones equivocadas, una tras otra. Tratar de arreglar los problemas enredándolos más. Tratar de arreglar las cosas yendo más profundo en el error. La Biblia llama esto, añaden pecado al pecado. Y esto empieza a crecer como una bola de nieve. Y un día reconocemos que necesitamos un Salvador. Entonces clamamos a Dios y Él nos responde. Y puede ser en ese momento que tenemos un encuentro y es presentado su Hijo Jesucristo. Y gritamos desde la prisión física. Puede una persona haber estado en la cárcel y levantar su voz allí en medio de una prisión, de un patio, y decir: Dios, ayúdame. Y el Señor inclina su oído y escucha y responde. Prisión física, prisión espiritual. Y un día empezamos a caminar y tenemos al lado a alguien que nos habla de Dios.
y se convierte en el instrumento, llámese un líder, un pastor, el esposo, la esposa, hermano. Y mientras estemos con esa persona, hacemos lo correcto. Pero cuando la persona no está, nos dejamos llevar por los ídolos y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Dios tiene misericordia, pero la misericordia no es impunidad. No es que el Señor diga: por la misericordia yo te voy a dejar que hagas lo que quieras y te pierdas. No, Él nos va a seguir hablando cada día y nos va a llevar por la palabra de Dios, nos va a exhortar para corregir. Pero el Señor no tiene problema en que tú lo pierdas todo alguna vez, si con eso se salva tu alma. El Señor no tiene problema en regresarte a la prisión de la que saliste, si es necesario para salvar tu alma. Porque lo más importante es la eternidad con Cristo. El resto, dice la Biblia, es añadidura. Señor, abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver, examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de decisiones estamos tomando en nuestra vida y hacia dónde nos conducen? Quizás al mismo lugar o un lugar peor del que nos sacaste, Señor. Y lo vas a permitir quizás para salvarnos. O con tu palabra, Señor, tomamos decisiones. Cuando vinieron los sirios, fue un pequeño grupo. Mi hermano, ese pequeño grupo fue suficiente para derribar un ejército. Por una sola razón: ya no había quien los ayudara. Y si nosotros estamos en este lugar, pero ya no hay quien nos ayude, estamos a merced de cualquier trampa o ataque del enemigo. Ese no es el plan de Dios. Vuelva el corazón a Dios. El Señor le envió profetas a Amasías. Y dice la Biblia que él no quiso escuchar. A Joás también le envió profetas. Vino el hijo de Joiada. Pero dice la Biblia, él no quiso escuchar. Ellos, ninguno de los que estaban ahí, quisieron escuchar. El Señor sigue dando palabra hoy, hermano. Y mucha gente hoy no lo quiere escuchar. Y no hablo de la palabra que da, que está perdido afuera. No, es dentro de la iglesia. ¿Cuánto tiempo te viene hablando el Señor? Tú sabes lo que hay allí oculto, escondido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en la oscuridad, en las tinieblas, pensando que estamos haciendo lo recto porque servimos, porque predicamos, porque nos paramos en un altar, hermano? No es suficiente con eso. En este lugar hay personas, en este momento hay personas que están a un paso, y se lo digo en el nombre de Jesús, y no es por atemorizar a nadie, sino más bien como un llamado a tomar decisiones. Están a un paso de enredar su vida como nunca antes se lo imaginaron. Dios no los ha dejado de amar y no los va a dejar de amar, pero va a permitir situaciones, mi hermano, para salvar su alma. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Señor, perdónanos, porque somos débiles,
porque no hemos perseverado para permanecer en tu palabra, en tu propósito, en el camino, Señor, que tú has abierto. Perdónanos por las muchas oportunidades desperdiciadas, oportunidades para buscar tu rostro, oportunidades para arrepentirnos, oportunidades, Señor, para ver tu gloria, pero lo hemos dejado por seguir los ídolos de este tiempo. Porque cuando el enemigo nos enreda y nos enceguece, empezamos a ver sus mentiras como si fuesen una verdad. Cuando el enemigo empieza a enseñorearse y nos lleva a la esclavitud, a adorar lo que no debemos adorar, a buscar lo que no debemos buscar. Pero como siempre, Señor, tú cumples tu palabra y tú prometiste no dejarnos ni desampararnos, y por eso hoy recibimos este mensaje. No dejemos para más adelante, dice la Biblia. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto está cercano. El pecador deje su pecado, el impío deje su mal camino. Vuelva hacia el Señor, que es justo y fiel para perdonar. Permanezca en la palabra, permanezca en el Señor, permanezca en su propósito. No culpe a otros. No piense que lo excluyeron, que le hicieron daño, que lo dejaron fuera. No. Es que usted mismo eligió un camino. Y ahí ya no hay quien lo defienda. Perdónanos, Señor, y ten misericordia por cada uno de mis hermanos, por nosotros que servimos en este lugar, y por cada uno, Señor, de los que hoy recibimos esta palabra. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y libra a aquellas personas que han venido en una serie de malas decisiones y que están a punto de tomar la última. Líbralos, Señor, líbralos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Mi hermano, me quedo con una carga muy grande en este culto de orar por todos aquellos que están a punto de dar un paso